Señores estudiantes, tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy, 23 de septiembre, es un día muy importante para todos ustedes. Como año a año se festeja este día tan conmemorable para cada uno de ustedes y para nosotros como maestros de la misma manera. Como ustedes sabrán, todos los 23 de septiembre se festeja el Día del Estudiante, el Día de la Juventud, el Día de la Aviación y para nosotros también del área, una fecha muy importante que es el Día de la Educación Técnica en el Perú. Como ustedes verán, en nuestra institución educativa, la institución educativa Dante Nava de Santa Cruz, Punayllu, de Patambuco, de la provincia de Sandia, pues nosotros ofertamos 3 menciones en educación técnica, gracias a que nuestra institución es de formación técnica, ¿no? Y también, por ende, contempla estas 3 áreas, ¿no? Este año estamos trabajando con las áreas de computación informática, agropecuaria y confección textil. Seguramente para el año ya vamos a tener muchas novedades con respecto a las nuevas menciones, reestructuradas y también argumentadas muy bien ante la UGEL y para beneficio de ustedes, ¿no? Quien les habla en esta oportunidad, muchos ya me conocen por estos medios, por las redes sociales, por las sesiones virtuales que llevamos con ustedes, con los estudiantes de quinto grado y también con algunos estudiantes que hemos llevado durante inicios de esta nueva propuesta de Aprendo en Casa, ¿no? Quien les habla es el profesor Einar Turpo Aroquipa, de la especialidad de computación e informática. Conjuntamente con mis demás colegas les damos una bienvenida y un agradecimiento por este tipo de educación que están llevando durante este presente año. Sabemos que no es muy fácil para muchos de ustedes debido a la realidad que tenemos allá en el distrito de Patambuco y básicamente en nuestra zona, ¿no? De Punayllu, la conectividad no es muy buena. Entonces, muchos de ustedes están haciendo esfuerzos anodados para llevar esta educación en forma regular y en algunos casos adecuada, ¿no? Y básicamente, pues el agradecimiento y un abrazo enorme para todos ustedes desde ya, de todos tus maestros y básicamente, en especial, de tus maestros del área de educación para el trabajo, conmemorando esta fecha muy importante que viene a ser el Día de la Educación Técnica. Con un abrazo por este día y una reflexión para cada uno de ustedes, pues el profesor Einar les manda un caluroso abrazo a la distancia a todos y cada uno de ustedes, queridos estudiantes, para que sigan estudiando, continúen, y aquellos estudiantes que no se han todavía adaptado a esta nueva realidad, pues seguramente ya lo van a hacer, pero que haya la colaboración de cada uno de ustedes. Sin más preámbulos, un feliz día de la educación técnica. Y para ustedes también un abrazo reiterado y también de parte de todos tus maestros de educación para el trabajo por este día tan conmemorable una vez más, el Día de la Educación Técnica. Muchísimas gracias. Ya lo estamos viendo a nuestros maestros uno por uno, también deseándoles lo mismo a cada uno de ustedes. Muchas gracias nuevamente. La educación técnica en el Perú. Según el Banco de Desarrollo de América Latina, del año 2015, la educación técnica y la formación profesional están totalmente relacionadas, están ligadas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? En realidad estas están alineadas
con la demanda de las empresas y los sectores productivos, ¿no? O sea, lo que quieren en realidad producir las empresas y lo que en realidad se produce, ¿no? Entonces, eso es importante tener como un inicio de qué cosa estamos hablando en educación técnica. Si se dan cuenta, aquí tenemos una imagen que lo explica todo, ¿no? Lo explica que en educación básica, en educación intermedia, que vendrían a ser los CEPROS, educación superior, no universitaria, estos a su vez son formados para ¿qué? Para generar directamente el mercado laboral productivo. En este caso son los profesionales, ¿no? Profesionales de formación básica, de formación media y de formación técnico profesional. Voy a hacer una descripción breve, concisa también, de cómo ha ido evolucionando la educación técnica en el Perú, ¿no? En concreto, la educación técnica se viene formando progresivamente a través de toda la historia, ¿no? Vamos a ver desde sus inicios cómo va, ¿no? En la época primitiva, por ejemplo, la educación general fue espontánea y básica, es decir, la educación era imitativa, ¿no? Como ustedes verán ahí la gráfica, son quehaceres cotidianos, pero en el fondo se estaba haciendo formación técnica, ¿no? Laboral, porque de eso se sobrevivía, ¿no? Entonces, miren, es un claro ejemplo del inicio. Cuando ya hablamos de la educación incaica, también estamos hablando de un tipo de educación estructurada, laboral, por supuesto, ¿no? Exclusivamente laboral, ya que sabemos que los nobles únicamente tenían acceso a la educación, el yachaywasi y el ajlayhuasi, y estos eran a su vez emitidos por los amautas, ¿no? Y en caso de los hijos del pueblo, pues se hacía una educación en grupo, ¿no? Entonces ya se estaba hablando que se debe educar tanto a la nobleza y al pueblo para una educación laboral, para una formación y un trabajo laboral, ¿no? Cuando ya hablamos de la época colonial, aquí hay una distinción que muchos de ustedes ya lo conocen, ¿no? Es totalmente elitista y que simplemente había una educación para los españoles y básicamente para los criollos y sus hijos, por supuesto, ¿no? Y no era así pues para lo que era el pueblo indígena. Entonces, el pueblo indígena básicamente se evocaba a tres labores básicas, ¿no? Que básicamente trabajaba como parte de mano de obra de estos dos tipos de sociedad, ¿no? Entonces, estamos hablando de la Mita, la Minca y Ayllu, que nosotros tendríamos que conocer como parte del trabajo, ¿no? Entonces, estos tres tipos de trabajo se trabajaban básicamente por el pueblo, ¿no? Y como dije, totalmente elitista esta formación. Entonces, ahí ya se tenía la educación laboral muy notoria, ¿no? Y no tanto como una educación, sino una labor que se ejecutaba de parte del pueblo. Si ven ustedes aquí el personaje que está en la pantalla, se van a percatar que es el primer presidente que le dio la importancia a la educación técnica o a la enseñanza pública técnica, ¿no? ¿De quién estamos hablando? Del presidente Ramón Castillo. En realidad, en la época republicana, todavía en sus inicios había una marginación, por ejemplo, a la gente negra, a los indios y básicamente a la mujer. Pero este presidente es el que impulsa a través de este tipo de enseñanza pública técnica, ¿no? Entonces, prácticamente aquí se da la primera reforma educativa sobre nuestro tipo de enseñanza. Continuamos con esta breve historia. Dentro de los presidentes también tenemos a Manuel Pardo y Lavalle.
bueno, en realidad este presidente le dio la continuidad, la vigencia a la reforma de la educación que hizo Ramón Castillo, ¿no? Entonces, pero aquí dio un detalle que tal vez se habla hasta el día de hoy, que es la municipalización de la educación, ¿no? Entonces, este presidente se dedicó a continuar este trabajo emprendido por Ramón Castillo. Augusto B. Leguía, en realidad, a través de una ley de educación con la que también reformaba la educación en el Perú, ya tenía una enseñanza secundaria que se reconocía así, que estaba dividida en algo común y profesional. Entonces la educación técnica básicamente estaba orientada a dos, dentro de la educación primaria común y la educación profesional, ¿no? Entonces por ahí ya se hablaba fíjense, de dos tipos de educación: la primaria común y la profesional. Y en realidad no hizo ninguna modificación a ningún tipo de normativa. Dentro de lo que era los años 1941 al 68, se podría hablar de un incremento escolar, pero también se habló de una deserción escolar. En este periodo, el gobierno de Manuel Prado Ugarteche promulgó un dispositivo legal llamado Ley Orgánica de Educación Primaria, ¿no? Que, como dije, en el anterior gobierno pues había dos tipos, ¿no? Entonces reforzó este tipo de educación, y dentro de educación primaria se hablaba también de educación secundaria, también la técnica y la normal, ¿no? Entonces, dentro de esta contemplación en la norma que se había trabajado el dispositivo legal en el gobierno de Manuel Prado Ugarteche, pues se tiene una educación de tipo técnico también en la clasificación de los 4 tipos de educación que ya se trabajaba en este gobierno, ¿no? Educación primaria, secundaria, técnica y la normal, ¿no? Entonces, y muchos de nosotros no conocíamos esos términos, ¿no? En el año 68, en el gobierno del general Juan Velasco Alvarado, se habló también de un intento de una nueva reforma educativa, ¿no? A través de un decreto ley, la 19.326, que en realidad propulsaba 3 grandes fines, ¿no? Primero, la educación para el trabajo, así ya aparece en este año con este presidente, y desarrollo, ¿no? La educación para la transformación estructural de la sociedad, la educación para la autoformación y la independencia de la nación peruana. Aquí nos centramos en la educación para el trabajo y el desarrollo, que lo había promulgado Juan Velasco Alvarado. Dentro de lo que es los gobiernos todavía que continuaba, el arquitecto Fernando Belaúnde Terry, pues también tuvo una característica en el quinquenio, en su primer gobierno, ¿no? De la educación, que lo llamó como la reestructuración del sistema educativo a través de una ley general de educación que se daba en ese entonces, la 23.384, pues con una peculiaridad, ¿no? Que deja de otorgar el título de auxiliar técnico y se cambia por un certificado de formación técnica, ¿no? Entonces como que se le da una denigración un poquito a la formación técnica, ¿no? Y bueno, no sé si está de más hablar, ya ustedes lo conocen, al menos de imagen, pues en el caso del presidente Fujimori, Alberto Fujimori, pues básicamente toda la educación fue de más a menos, ¿no? Y en este caso solamente en cuanto a la educación técnica se entregaba un certificado de técnico operario, ¿no? Incluso mucho de menor rango de lo que ya se tenía. Pues no hay mucho que hablar de este presidente porque pues en ese momento pues la educación técnica no era valorada, ¿no? Dentro de lo que son las leyes de formación tenemos la ley
de Educación, la 28, Ley General de Educación, la 28044, donde le da la importancia necesaria tanto a la educación técnica secundaria, la educación técnica productiva y la educación superior, ¿no? Entonces, ahí podemos rescatar básicamente a través de una ley que la educación técnica secundaria tiene hasta el día de hoy la importancia, ya que esta sigue siendo vigente, ¿no? Y en la nueva ley, en la ley de la reforma magisterial que actualmente nos regimos con la 29N44, viene a normar, pues, en realidad, todas las instituciones públicas y los programas educativos públicos de educación básica y técnico-productiva, ¿no? Entonces, ahí está normado, está establecido y yo creo que se ha recuperado, ¿no? Y finalmente, pues, agradecerles, ¿no? por tomar la importancia de vida en este día muy especial para nosotros, en el Día de la Educación Técnica, que ya seguramente lo vamos a más adelante con nuestros colegas deslindar, ¿no? Una vez más, ahí va un poco de historia de la educación técnica y muchísimas gracias. En este día tan especial, reciban un cordial saludo a toda la familia de la institución educativa secundaria agropecuario Dante Nava de Santa Cruz de Tunaylo, Patambu. Mi más profundo reconocimiento a ustedes, jóvenes y señoritas, por celebrar este Día de la Juventud, Día de la Amistad, Día de la Primavera y también el Día de la Educación Técnica. Quien les habla es el profesor Marco Antonio Flores Fernández. Lo primero es distinguir en el sistema educativo básico regular, en todos sus niveles, como inicial, primaria, secundaria y superior, que existe un tipo de educación que se le conoce como educación técnica. ¿Qué significa? Esto significa una educación que crea habilidades técnicas en aquellos que los reciben. Técnicas en el sentido de que tienen la capacidad de hacer cosas, de resolver temas, reparar cosas y de construir elementos. En esta educación técnica se capacita fundamentalmente para el trabajo. Esta educación técnica se recibe según el currículo nacional en el nivel secundario. Este documento marco de la política educativa de la educación básica, que contienen los aprendizajes que se espera en los estudiantes logren durante su formación básica. Los jóvenes reciben una certificación en diferentes áreas que se ofrecen en nuestra institución educativa. El objetivo es que en los 3 últimos años los jóvenes y señoritas de 16 y 17 años tengan las competencias y las habilidades técnicas que le permitan conseguir trabajo. Esto tiene una pertinencia enorme, sobre todo en sus ideales. Pero la educación técnica no necesariamente debe quedarse ahí. Ustedes pueden continuar esta formación técnica. Si ustedes entran en una institución de estudios superiores especializada en esa rama que permita que un estudiante pueda aprender habilidades en un área específica que le permita conseguir un trabajo o a lo mejor emprender su propio negocio en el área que se haya especializado. En otras palabras,
La educación técnica es una educación que crea capacidades para el trabajo y el emprendimiento y que sobre todo tienen objetivos de solucionar problemas concretos. En la sociedad del siglo XXI, este tipo de profesionales, especialistas, expertos, adquieren cada vez más importancia. Por eso yo creo que se debe fomentar más este tipo de educación en los centros educativos para que se valore bien la educación técnica. La educación técnica tiene presente y futuro. De eso depende la política pública del Estado y ayuden a valorizar más este tipo de educación para beneficio de toda nuestra sociedad peruana. Muchas gracias. Señor director de nuestra prestigiosa institución educativa secundaria Agropecuario Plan de Nava, estimados colegas, queridos estudiantes, padres de familia en general, tengan ustedes el mejor de los días. Hoy, 23 de septiembre, celebramos fechas muy importantes dentro de nuestro calendario cívico escolar, como es el Día de la Aviación, el Día de la Juventud, la Semana de la Educación Técnica, asimismo el Día del Estudiante. Esta semana para nosotros se torna en lo que es una reflexión grande por lo que afrontamos a nivel mundial esta pandemia que es el COVID-19. Asimismo, no dejaremos de pasar por desapercibido la Semana de la Formación Técnica. Sin duda, uno de los factores estratégicos para el desarrollo económico y social de un país y para la reducción de la pobreza de su población. Por tal razón, los países buscan vincular su educación al sistema productivo. Sin embargo, estoy plenamente convencido que en nuestro país, para vencer la pobreza, necesitamos de una educación que no solo esté orientada al conocimiento memorístico, sino que se desarrollen competencias para afrontar la vida luego de salir de la secundaria, formando jóvenes y señoritas que resuelvan problemas con capacidades técnicas y conocimientos financieros, respetando su medio ambiente al generar empresas que forjarán su economía. Esperemos que por política de Estado se tomen en cuenta las implementaciones futuras de nuestras 3 especialidades que aún sembramos en nuestros estudiantes que salen con una visión de servir al campo empresarial y comercial. Muchas gracias. Director de la misión educativa, queridos colegas, señores autoridades, señores padres de familia y queridos estudiantes, tengan ustedes muy buen día. El día de hoy, 23 de septiembre, nos recordamos Día del Estudiante, Día del Juventud, Día de Aviación, Día del Técnico. En primer proyecto, nosotros hemos elaborado mascarilla, elaboración de portalapiceros y elaboración de almohadas y elaboración de puntillas. Señoritas y jóvenes, esos proyectos ustedes tienen que valorar, tienen que dar su uso. Feliz Día del Técnico y gracias.
Tremula muy alta, la insignia preciosa, que el brazo potente de la juventud eleva los cielos el día que nace, al son de la fragua que anima el Perú. Tremula muy alta, la insignia preciosa, que el brazo potente de la juventud eleva los cielos el día que nace, al son de la fragua que anima el Perú. Chispa deslumbrante, fecunda y sonora, arranca de su sangre el hombre de labor, de la tierra peruana cuya aventura es nuestra, tierra de los incas de magnífico sol, tierra de los incas de magnífico sol. Viva esa lumbre que es salud de nuestra patria y es amor de una raza que en crisol de pedrería se fundió. Viva esa lumbre que es salud de nuestra patria y es amor de una raza que en crisol de pedrería se fundió. Anuncia los clarines el paso de la aurora, que guía triunfante la nueva humanidad. La hueste más leales en campo de batalla, más brava, más valientes en campo de la paz, más brava, más valientes en campo de la paz. El Politécnico del Perú forja en sus aulas la nación, dándole temple al corazón de su selecta juventud. El Politécnico del Perú forja en sus aulas la nación, dándole temple al corazón de su selecta juventud. Arete está, oh juventud,